Piali, Nenotokeli Caltonac. Hoy estamos en la coordenada Matlacli Se Cuetzpalin y Cuetzpalin, por su regente que es Huehuecoyotl, alude a la sexualidad. La sexualidad como fuerza creativa y generadora del arte, de la poesía, de los cantos, de la palabra florida. Yo les quiero leer algunas citas que encontré sobre lo que es la sexualidad. Miren, estamos en una sociedad hipersexualizada y sin embargo nos cuesta mucho trabajo todavía hablar de la sexualidad con los jóvenes, con los niños. Y creo que eso tiene que cambiar. La sexualidad es poesía, es erotismo, es ganas de ser eh, alguien maravilloso, de abrirnos como una flor ante la vida. Y con ello viene, con la sexualidad viene el amor y el enamoramiento. Enrique Rojas dice, el amor cuando llega puede ser ciego, sin embargo cuando se va es el más lúcido, y ciertamente así pasa. Yo les quiero leer algo relacionado con el amor y bueno, hay muchos poetas que escriben de ello, pero les voy a leer el poema completo de Rosario Castellanos que se llama En el filo del gozo y dice así: entre la muerte y yo he erigido tu cuerpo, que estrelle en ti sus olas funestas sin tocarme y resbale en espuma deshecha y humillada. Cuerpo de amor, de plenitud, de fiesta, palabras que los vientos dispersan como pétalos, campanas delirantes al crepúsculo. Todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, todo lo que los lagos atesoran de cielo, más el bosque y la piedra y las colmenas. Cuajada de cosechas bailo sobre las eras, mientras el tiempo llora por sus guadañas rotas. Venturosa ciudad amurallada ceñida de milagros, descanso en el recinto de este cuerpo que empieza donde termina el mío. Convulsa entre tus brazos como mar entre rocas, rompiéndome en el filo del gozo o mansamente lamiendo las arenas asoleadas. Bajo tu tacto tiemblo, como un arco en tensión palpitante de flechas y de agudos silbidos inminentes. Mi sangre se enardece igual que una jauría olfateando la presa y el estrago. Pero bajo tu voz mi corazón se rinde, en palomas devotas y sumisas. Tu sabor se anticipa entre las uvas y lentamente ceden a la lengua comunicando azúcares íntimos y selectos. Tu presencia es júbilo. Cuando partes, arrasas jardines y transformas la feliz somnolencia de la tórtola en una fiera expectación de galgos. Y amor, cuando regresas, el ánimo turbado te presiente, como los ciervos jóvenes, la vecindad del agua. Esto es amor, sensualidad, erotismo, sexualidad, sensibilidad a lo que es nuestra capacidad creativa que llamamos sexualidad. Y Jaime Sabines, también otro poeta chapaneco, decía, ¿estoy enamorado en verdad? Yo sé que no es enamoramiento, es amor. Uno se enamora de cualquier mujer, a cualquier hora, de cualquier ser, en un encuentro fortuito, en una cita premeditada. Yo me enamoro a cada paso de unos ojos, de una palabra, de un gesto oportuno, de una sugerencia, y no obstante, solo quiero a Chepita. En las demás es pura función estética. En Chepita es dación, entrega, indefectible, transferencia. Esto se lo dijo Jaime Sabines a su esposa, Chepita, y yo creo que todos tenemos a un ser amado. Todos hemos vivido el júbilo, la alegría, el gozo del primer beso. Todos nos hemos sentido a veces en desequilibrio por la fuerza del amor y del erotismo, ¿cierto? Gabriela Mistral tiene un poema muy bonito sobre los besos. Dice, hay besos que se pronuncian por sí solos,
que pronuncian la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros, hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos verdaderos. A vivir la alegría de estar enamorados, a vivir esta capacidad creativa que tenemos. El órgano más importante en este tema de la sexualidad, es decir, el órgano sexual más importante es el cerebro y el más extenso es la piel. Las mujeres nos enamoramos por el oído, por la escucha, una palabra a tiempo, un detalle, y los hombres se enamoran por la vista. Pero yo creo que también a los hombres les gusta la poesía. Si no, Jaime Sabines y otros no habrían escrito palabras tan bonitas. Así que a vivir y a ser creativos en este tonali Matlacli Guan Se Cuetzpalin. Un placer compartir. Si te ha gustado, dame un like. Y bienvenido una vez más a este mi canal, Lili Caltona.